Hola, mi nombre es Edwin Ramón Montoya Valdés y estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Tepic. Y el día de hoy estoy haciendo un video para la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma acerca de SQLite y SQFlite. Entonces vamos a empezar y primeramente vamos a ver lo que es SQLite, que SQLite es una herramienta de software libre que permite almacenar información en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en equipos con pocas capacidades de hardware como puede ser un teléfono celular. Los dispositivos empotrados son aquellos que basan su funcionamiento en microchips o microcontroladores que ya vienen integrados en el mismo dispositivo. Y ejemplos de estos puede ser el sistema que usa una terminal de cobro o el sistema de una máquina expendedora. Actualmente, los dispositivos con pocas capacidades de hardware ya no es tan común, ya que ya existen dispositivos que a pesar de su tamaño tan reducido, el hardware es muy eficaz. Pero de igual manera, hay dispositivos más baratos que al no tienen un hardware tan sofisticado, por lo cual SQLite es una herramienta optable para este tipo de dispositivos, que en su mayoría van a ser dispositivos móviles. Es muy raro que actualmente una computadora, una laptop, por decirlo así, vaya a tener hardware algo muy limitado. Algunas de las características de SQLite son, primero que nada, que es una base de datos ACID, que son las siglas para las cualidades que son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, lo cual quiere decir que garantiza la integridad y la consistencia de los datos. Por ejemplo, atomicidad asegura que la transacción se realice o no sin quedar a medias ante fallos. Después la consistencia es que asegura el estado de validez de los datos en todo momento. La integridad es que asegura la independencia entre transacciones y la durabilidad es que asegura la persistencia de la transacción ante cualquier fallo. Después tenemos que es un software de código abierto y gratuito, lo cual quiere decir que este software viene con el código fuente, lo cual permite a los desarrolladores adaptarlo a diferentes necesidades, lo cual es una gran ventaja para los desarrolladores en sí. Luego tenemos que no requiere un servidor separado para su funcionamiento, lo que hace fácil de usar y mantener, lo cual nos ofrece una gran ventaja en cuestión de costos. Después tenemos que soporta la mayoría de funciones SQL, incluyendo subconsultas, transacciones, disparadores, vistas, lo cual es una gran ventaja a la hora del buscado y filtrado de datos, que lo hace mucho más fácil utilizar con sentencias SQL. Después tenemos que es muy rápido y eficiente, ya que está diseñado para funcionar en sistemas con recursos limitados. Se puede ejecutar en sistemas con recursos, con buenos recursos, vaya, pero pues se va a ver mejor el funcionamiento ya que está diseñado para equipos con recursos limitados. Que más adelante vamos a ver algunas desventajas también de SQLite al trabajar con muchos recursos o con muchos datos, vaya. Luego tenemos que soportar la encriptación de datos. Y vamos a pasar al siguiente, que primero son las ventajas, que es fácil de integrar en aplicaciones existentes, ya que no requiere un servidor separado. Es ligero y no consume muchos recursos del sistema. Es compatible con casi todos los lenguajes de programación, lo que lo hace fácil de usar para desarrolladores. Es muy rápido y eficiente, ya que está diseñado para funcionar en sistemas con recursos limitados, perdón, como dijimos hace un momento. Y como dijimos igualmente hace un momento, es muy seguro, ya que la base de datos se puede encriptar para proteger los datos. Y ahora vamos a pasar a las desventajas. Eh, no es adecuado para aplicaciones que requieren una gran cantidad de escrituras simultáneas o una alta concurrencia de usuarios. No es adecuado para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos, ya que puede ralentizarse con bases de datos muy grandes. No es adecuado para aplicaciones que requieren una gran escalabilidad, ya que está diseñado para funcionar en sistemas con recursos limitados. No tiene soporte para algunas características avanzadas de SQL que se encuentran en otros sistemas de gestión de base de datos. Bueno, como podemos ver, SQLite es más orientado a una base de datos para un sistema local, una aplicación que no requiere
interacción con usuarios o estar constantemente haciendo consultas a un servidor, ahí es donde va a brillar más que nada SQLite, ya que para grandes volúmenes de datos o una gran cantidad de transacciones de usuarios no nos va a ser muy útil, o básicamente va a ser inútil, ya que al ser para volúmenes más pequeños de datos, pues no nos va a servir. Ahora vamos a pasar a lo que es SQFlite. Bueno, SQFlite es una biblioteca de Flutter que permite a los desarrolladores de aplicaciones móviles utilizar una base de datos SQLite para almacenar y recuperar datos en la aplicación. SQLite, pues como ya dijimos, es una biblioteca de código abierto que proporciona un sistema de gestión de base de datos relacionales ligero y rápido. Entonces, podemos decir que SQLite no es como tal SQLite, sino que es como un plugin, una extensión que se puede instalar en Flutter para poder manipular bases de datos del software SQLite. Pero es a lo que vamos a pasar en el siguiente punto. Entonces, ¿es lo mismo que SQLite? Pues no. SQLite utiliza la biblioteca, SQFlite, perdón, utiliza la biblioteca de SQLite como motor de base de datos subyacente, pero también agrega funcionalidades y abstracciones específicas para Flutter, como una interfaz de programación de aplicaciones asíncrona y un método de acceso de tipo ORM a la base de datos. Bueno, en resumen, SQFlite es una biblioteca de Flutter que proporciona una forma fácil y rápida de trabajar con base de datos SQLite en aplicaciones móviles, aprovechando la potencia y la rapidez de SQLite mientras se agregan funcionalidades específicas para Flutter. Entonces, como tal, podemos decir que no es lo mismo, ya que SQLite es como tal el motor de base de datos independiente por él mismo, y la extensión SQLite en Flutter o el plugin es lo que permite interactuar con una base de datos SQLite, por lo cual no vienen siendo lo mismo, ya que SQLite agrega funcionalidades específicas de Flutter. Y esto gracias a que, como dijimos en sus ventajas, es un software de código abierto, lo que permite pues este tipo de flexibilidades, vaya, para un entorno como el es Flutter, ya que aquí podemos agregar funcionalidades específicas para poder manipular mejor o de una manera más eficiente los datos en nuestras aplicaciones móviles. Ok, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos utilizar SQFlite. Primeramente tenemos que instalar nuestros plugins de SQFlite y Path Provider, que SQFlite lo que nos permite es usar una base de datos de SQLite en nuestro dispositivo, en nuestra aplicación, y Path Provider lo que hace es que nos permite acceder a las rutas de uso común del sistema de archivos del dispositivo, que en este caso va a ser donde se almacenan las bases de datos, ya que no queremos pasar una ruta por defecto o una ruta estática dentro de nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es o por consola, pasarle el comando por consola para poder instalar los plugins o simplemente yendo a las dependencias y escribiendo path provider y SQFlite y la versión que queremos instalar. Una vez hecho esto, simplemente vamos en pubget. Yo ya lo hice, entonces no lo haré. Pero si, cuando le demos, simplemente se nos van a instalar las versiones que hayamos elegido y ya estamos listos para poder usar las librerías de SQLite y Path Provider. Entonces aquí importamos las librerías y primeramente lo que vamos a hacer, bueno, a grandes rasgos lo que vamos a tener va a ser una lista de artículos, la cual vamos a poder visualizar, editar y eliminar. Dentro de nuestro app bar lo pusimos el título como un text file. Ahí es donde vamos a poder escribir el artículo que queramos agregar a la lista. Y por medio de Text Controller, pues básicamente lo vamos a recuperar y ahí vamos a poder también editar el artículo. Entonces, primeramente, cuando esté creando nuestra base de datos, nuestra instancia de base de datos, y esté obteniendo nuestro artículo, nos va a aparecer una ventana que se llamará cargando cuando lo ejecutemos. Quiere decir que está cargando la base de datos. Y si no hay nada en la base de datos aún, nos va a aparecer que no hay artículos en la lista. Después aquí tenemos nuestra lista, nuestro list view. Se va a ver como tipo carta para poder diferenciar mejor los artículos. El texto va a recuperar la propiedad name, que es el nombre de nuestro artículo. Y aquí tenemos para poder seleccionar los artículos. En este caso, el on tap es para poder
con un simple toque, seleccionamos el ID del artículo, recuperamos el nombre y dentro de Text Controller, que va a ser nuestro app bar, ahí se va a visualizar el nombre del artículo que ya hemos seleccionado para poderlo editar con un onLong press. Lo que vamos a hacer va a ser remover el artículo, o sea, eliminarlo básicamente. Aquí tenemos los otros métodos que aquí lo que vamos a hacer es dentro de nuestro app bar, vamos a poder actualizar. Seleccionamos el ID y recuperamos el nombre que le hayamos puesto por medio de Text Controller. Igualmente, por el app bar vamos a poder añadir los artículos. Y aquí el set state es para una vez hecho cualquiera de estas dos opciones, añadir o actualizar, que, que se borre nuestro app bar y select ID vuelva nulo para que no nos dé problemas a la hora de actualizar que se haya quedado seleccionado. Porque cuando seleccionamos uno de los artículos, select ID, selecciona el ID del artículo que ya hemos seleccionado, aún así se borre de nuestro app bar. Entonces, si queremos agregar un artículo después de haber seleccionado otro y no pasamos la propiedad nulo, lo que va a hacer es que nos va a actualizar el último artículo que ya hemos seleccionado, aunque el app bar esté vacía, pues se haya borrado. Entonces aquí lo que tenemos es nuestra clase artículo, que es donde definimos nuestro tipo de artículo, los tipos de datos. Bueno, se va a manejar por medio de JSON, el ID y el name. Va a ser y nuestro ID va a ser entero, nuestro nombre va a ser un string y pues van a ser artículos. Aquí lo que hacemos es que mandamos a llamar nuestra instancia, o creamos nuestra instancia de base de datos, que si ya existe, simplemente la va a buscar y la va a abrir. En caso de no existir, lo que va a hacer es que la va a crear. Nuestra versión es la número uno. En caso de modificar la base de datos, esta versión irá cambiando 1, 2, 3, 4. Después tenemos nuestro create para la tabla, que son simples sentencias SQL. Aquí tenemos para obtener el artículo, que es lo que nos va a mostrar en lista. Este es nuestro método para añadir. Es un simple insert. Necesitamos el artículo. Después nuestro remove, que es para eliminar. Buscamos el artículo y por medio del ID lo obtenemos y después lo quitamos. Lo borramos básicamente. Es un delete. Y un update, que son simples sentencias SQL que nos van a permitir hacer nuestro pequeño CRUD de artículos aleatorios. La verdad no son artículos en especial. Este ejemplo es de un video de YouTube, entonces hice unas pequeñas modificaciones nada más en vez de estaba como comestibles y yo lo cambié simplemente por artículos, nada más por practicidad. Entonces vamos a ir a nuestro dispositivo, ya lo tengo emulado. Entonces como pueden ver no hay artículos en la lista. En nuestro app bar seleccionamos y vamos a poner artículo 1. Damos en el botón de guardar. Y como podemos ver aquí tenemos nuestro artículo 1, entonces vamos a agregar otros dos, perdón. Artículo 2. Y bueno, para hacerlo rápido, si dejamos presionado, nuestro artículo se elimina. Si le damos un tab en bajo, artículo es actualizado y podemos agregar otro. Guardamos y se agrega a nuestra lista. Entonces básicamente así es como funcionaría la librería de SQFlite en Flutter.